Juicio a Slobodan Milošević. Para comprender mejor todo el proceso del presidente de Serbia y de Yugoslavia, es importante percibir un poco los antecedentes de la creación del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Las atrocidades y los horrores cometidos durante la Primera Guerra Mundial, que hoy serían considerados crímenes contra la humanidad, fueron el telón de fondo para que naciera la necesidad de legislar ciertos actos y juzgar a sus responsables en tribunales internacionales. La idea de establecer un Tribunal Penal Internacional se remonta tras la Primera Guerra Mundial, cuando los países victoriosos quisieron juzgar a Kaiser Guillermo II de Alemania por crimen de agresión. Al término de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se crearon los primeros tribunales criminales internacionales, el Tribunal de Nuremberg y el Tribunal Penal Militar Internacional. Asimismo, la comunidad internacional no podía permanecer más callada ante los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. En la Conferencia de Londres, que se realizó el 8 de agosto de 1945, fue adoptada la Carta del Tribunal Militar Internacional, que tenía competencia para juzgar a los individuos acusados de la práctica de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. En los años 90, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas percibe la necesidad de mantener y restaurar la paz y la seguridad, y creó los tribunales de ad hoc para la antigua Yugoslavia y para Ruanda. En 1993 se creó el primero de los tribunales internacionales contemporáneos para procesar a quienes cometen crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Su estatuto fue establecido a través de la Resolución 827 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 25 de mayo de 1993. Entonces, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia tiene como finalidad enjuiciar a los presuntos responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de ex Yugoslavia entre el 1 de enero de 1991 y una fecha que el Consejo de Seguridad determinará una vez restaurada la paz. Buen día para todos. Hoy en las noticias internacionales se recuerda uno de los conflictos con más trascendencia en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Estamos hablando de la limpieza étnica, llevada a cabo por el régimen de Belgrado en el territorio de la antigua Yugoslavia, en la década de los 90. Fue determinante en la desintegración del territorio que para 1918 era conocido como el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, gobernado por Pedro I y que Tito había gobernado tras la Segunda Guerra Mundial. Kosovo, por su parte, fue uno de los más afectados en la búsqueda de Milošević, también conocido como el carnicero de los Balcanes, por crear un Estado étnicamente puro, violando de esta manera los derechos humanos. Finalmente, el conflicto de causas, no solo étnicas sino también religiosas y políticas, entre los musulmanes y serbios, acabando cuando la OTAN intervino en Kosovo con una campaña de ataque aéreo en 1999. Damos paso a nuestra reportera para continuar con este hecho histórico. Adelante. Así es, tras la ascensión de Milošević al poder en 1987, consiguió la aprobación del nacionalista adoctrinamiento del pueblo, buscando su entrada en la historia, con el fin de reparar la injusticia histórica y la traición, y de esta manera crear un Estado étnicamente puro. Su retórica y su política hicieron que todos los intentos moderados para que la antigua Federación Socialista Evolucionaria, después de la muerte de Tito, así Eslovenia, Croacia, Macedonia y Bosnia, abandonaron entre 1991 y 1992 la federación. Como consecuencia de todo ello, la República Federal de Yugoslavia quedó compuesta por dos unidades, es decir, por Serbia y Montenegro. En los años 90, los soldados y paramilitares serbios que ocuparon parte de Bosnia y Croacia durante las guerras de disolución de la Federación Yugoslava ejercieron su dominio sobre la región musulmana de Kosovo. Por otro lado, una de las más documentadas ha sido la violación masiva de mujeres y niñas musulmanas con la declarada intención de contaminar genéticamente y aterrorizar a ese sufrido pueblo. Desde luego, los croatas no se quedaron atrás y cometieron sus propias limpiezas étnicas contra los serbios en Croacia. Asimismo, los líderes albaneses de Kosovo respondieron en 1991
organizando un referéndum para declarar a Kosovo independiente. Sin embargo, Serbia, bajo las órdenes de Milosevic, realizó medidas represivas contra los albaneses a principios de los años 1990, cuando el gobierno no oficial de Kosovo, conducido por Ibrahim Rugova, usó la resistencia pasiva en una tentativa de ganar la ayuda internacional y el reconocimiento de Kosovo independiente. Los albaneses, descontentos con la entrega pasiva de Rugova en los años de 1990, crearon el Ejército de Liberación de Kosovo y organizaron una revolución. Volvemos a estudio continuando con la noticia. Entre los años 1998 y 1999, los militares serbios, la policía y las fuerzas paramilitares bajo las órdenes de Milosevic lanzaban una frenética campaña de limpieza étnica, lo que causó masacres y expulsiones masivas de albaneses étnicos. Aproximadamente 8.000 albaneses fueron forzados a abandonar sus casas en Kosovo durante este tiempo. Las tentativas internacionales de mediar el conflicto fallaron y el rechazo de Milosevic de un establecimiento propuesto conducía a una operación militar de la OTAN de 3 meses contra Serbia, que comenzaba en marzo de 1999, obligó a Serbia a considerar retirar sus militares y policías de Kosovo. Es que aparentemente el concepto de limpieza étnica surge en los medios durante las guerras de la antigua Yugoslavia, a principios de la década de los 90, y adquiere cierta popularidad. Incluso es calificado como un crimen de guerra por una Comisión de las Naciones Unidas que lo define como un acto de homogeneizar una zona mediante el uso de la fuerza o la intimidación para desplazar de un área determinada a personas de otro grupo étnico o religioso. Por su parte, en junio de 1998, la OTAN realizó unas maniobras en el espacio aéreo de Albania y Macedonia, como demostración de fuerza para forzar una negociación donde Milosevic se comprometió a cumplir las condiciones de la OTAN, aunque sin retirar las tropas. Asimismo, los bombardeos de la OTAN cesaron en junio de 1999, tras llegar a un acuerdo con Milosevic. Belgrado aceptó retirar sus fuerzas de Kosovo y permitir que la providencia quedase bajo la administración de la ONU, aunque el territorio oficialmente seguiría siendo parte de Serbia, pendiente de un acuerdo sobre su estatus definitivo. Además, la misión de administración provisional de las Naciones Unidas en Kosovo fue establecida en junio de 1999, a concluir una intervención de la OTAN en Kosovo en respuesta a las violaciones en masa de los derechos humanos perpetradas por las autoridades serbias en Kosovo. Los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación de Kosovo y las fuerzas yugoslavas y las deportaciones en masas de albakosovares efectuadas por esas fuerzas.
En el año 2001, Slobodan Milošević fue extraditado a La Haya, donde compareció acusado por el Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia, Tribunal de Justicia frente a los crímenes de guerra que tuvo lugar durante los conflictos de los Balcanes en la década de los 90 de las Naciones Unidas. El mandato del tribunal es llevar ante la justicia a los responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en la Yugoslavia desde 1991 y por lo tanto contribuir a la restauración y mantenimiento de la paz en la región. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, en Yugoslavia no se habían dado elecciones libres hasta 1990, en la que participaron todos los partidos, hecho que atrajo de vuelta a los nacionalistas eslovacos y croatas, quienes posteriormente se independizaron en 1991. El nacionalismo serbio, al poner al comunismo de Slobodan Milošević como su dirigente político, condujo a la represión de la minoría albanesa en la provincia de Kosovo, extendiendo las enemistades eslavas en el resto de la federación. En 1998, la policía serbia fue objeto de fuertes ataques por parte del Ejército de Liberación de Kosovo. Ante este ataque, la policía serbia reaccionó con fuertes ataques contra la minoría civil albano-kosovar. Frente a este resurgimiento del conflicto, la OTAN instó al presidente de Yugoslavia, Milošević, para detener la represión. Sin embargo, tras no obtener su cometido, la OTAN decidió atacar objetivos serbios por toda Yugoslavia, incluyendo Pristina, capital de Kosovo. El 9 de junio de 1999 se logró un acuerdo, gracias a los esfuerzos de la OTAN y Naciones Unidas, en virtud del cual el ejército de Serbia retiró sus tropas del territorio kosovés. Por otro lado, se suspendieron los bombardeos y aseguró la entrada de efectivos multinacionales para garantizar la paz en la zona y supervisar el retorno a sus hogares de los albano-kosovares desplazados de sus lugares de origen por la violencia de las fuerzas serbias. Por otro lado, el primer ministro serbio Zoran Đinđić presentó una acusación que indica a Milošević como responsable de asesinatos de rivales políticos durante sus años en el gobierno. Todo empieza el 24 de mayo de 1999, cuando el Tribunal Penal de La Haya acusó a Milošević de haber cometido crímenes contra la humanidad durante la Guerra de Kosovo. Las acusaciones también hacían referencia a las de la costumbre internacional y de las convenciones de Ginebra de 1949 en Croacia y Bosnia. El genocidio en Bosnia sería adicionado a estas acusaciones un año después. El 1 de febrero del 2001, Milošević fue sometido a vigilancia domiciliaria permanente bajo la acusación de haber transferido 172 kilogramos de oro a Suiza entre el 21 de septiembre y el 2 de noviembre del 2000. El Congreso de los Estados Unidos reclamaba ahora la entrega de Milošević a la justicia internacional. En la mañana del 1 de abril, tras una dramática resistencia de 36 horas, Milošević fue detenido en su villa de Belgrado y fue sometido a una detención preventiva de 36 días emitida por un juez que le consideraba sospechoso de la práctica de delitos de malversión de fondos, corrupción, abuso de poder y resistencia a la autoridad. Asimismo,
El 5 de abril, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia envió a Belgrado una orden de arresto y traslado que fue negada por el ministro de Justicia de Serbia, Aldan Batic. Ante esto, Milošević envió un texto de recurso en el que negaba todas las acusaciones de enriquecimiento personal y explicaba que las ingentes sumas de dinero sustraídas del erario público se habían destinado a armar a los ejércitos serbo-bosnio y serbo-croata y que el motivo fue el interés nacional. Entonces el cerco se fue estrechando. Los países occidentales lanzaron un ultimátum al gobierno para que extraditara a Milošević a La Haya antes del 29 de junio. Sin embargo, el 28 de junio de los 15 ministros del gobierno serbio reunidos en consejo de emergencia aprobaron proseguir el proceso de extradición. El día 29, Milošević fue detenido en su país y trasladado a La Haya, sin que se llevase a cabo en Yugoslavia un juicio sobre su extradición, tal y como se señalaba la legislación penal yugoslava, y fue conducido a la cárcel de máxima seguridad de Scheveningen en las afueras de La Haya, donde estaban internados todos los procesados y condenados por el Tribunal Penal Internacional de la antigua Yugoslavia. El 3 de julio, el juez francés Claudio Horst leyó la acta de acusación y comunicó a Milošević su derecho a ser asistido por un abogado. El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia acusaba a Milošević de haber practicado crímenes contra la humanidad con base en el artículo 5 del Estatuto: deportación, asesinato y persecución por motivos políticos o religiosos. Otra acusación de asesinato fue hecha con base en el artículo 3 de la Convención de Ginebra. Los cargos que se le imputaban fueron, por lo tanto, su responsabilidad directa en la ejecución de al menos 340 albano-kosovares y la deportación de otros 740.000, casi un tercio de la población albanesa en la región yugoslava, entre el 1 de enero y el 20 de junio de 1999, así como la organización y planificación de las operaciones de limpieza étnica en Kosovo. Los hechos imputados eran constitutivos de unos delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Los cargos actualizados el 29 de junio del 2001 daban cuenta de más de 500 albaneses muertos en masacres hechas en varios pueblos.
Según la ONU, entre enero de 1999 y el 20 de junio de 1999, Slobodan Milosevic planeó, instigó, ordenó, cometió y de alguna manera auxilió e indujo a una campaña de terror y violencia contra los albaneses que vivían en Kosovo, en la República Federal de Yugoslavia. El objetivo de esto era remover a una parte de la población albanesa en Kosovo y así asegurar el control serbio de la provincia. Asimismo, el sumario de la acusación sería ampliado por la Carta del Ponte con la acusación del genocidio, el cargo más grave en relación con las atrocidades cometidas en Croacia, Bosnia y la misma Kosovo desde 1991. Milosevic no aceptó ser representado por ningún abogado e hizo su propia defensa ante el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Solo aceptó la presencia de sus 4 abogados como asesores legales. Negó la legitimidad del tribunal para procesarle y calificó su comparecencia allí de maniobra para justificar los crímenes cometidos por la OTAN contra la Yugoslavia. El expresidente imputó a los dirigentes occidentales que decidieron la campaña de bombardeos de la OTAN los delitos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Replicó los testimonios de ataques deliberados de las fuerzas serbias contra población albano-kosovar con material gráfico que mostraba los impactos de bombas de la OTAN caídas sobre asentamientos refugiados. Finalizando con esta noticia, el fin del juicio se estableció así. La culpabilidad o inocencia de Milosevic nunca fue establecido por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, ya que el 11 de marzo de 2006, Milosevic fue encontrado muerto en el centro de detención del Tribunal Penal de La Haya. Su muerte fue causa alguna de polémica, pero al final fue anunciado por el Partido Socialista de Serbia que había sido provocada por causas naturales. El 14 de enero, el presidente de la Cámara del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, Patrick Robinson, declaró cerrado el juicio por defunción del acusado. Sin embargo, no se puede negar que el juicio de Milosevic ante el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia fue un marco importante en la historia de la justicia internacional desde los juicios de Nuremberg y de Tokio. Milosevic fue el primer jefe de Estado en ser oficialmente acusado en el Tribunal Internacional.